¿Verdad? Así que en esta linda mañana oremos para que comenzar con la palabra de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, hemos venido para escuchar tu palabra. Padre amado, permita que tú puedas hablarnos en esta mañana. Señor, que este ser pecador pueda esconderse atrás de la cruz y podamos levantar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, quita todo pensamiento negativo. Permita, Padre Santo, que tu palabra no regrese vacía en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A tener el servicio de canto hoy en Unadeca, dije yo, voy a llegar al grupo, dije yo, Señor, permita. Canté en Unadeca y después dije yo, tengo que irme. Y vine y gracias a Dios llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Y en esta mañana vamos, el tema que voy a desarrollar con ustedes lo he titulado La corona te espera. Amén. Amén. La corona te espera. En los Juegos Olímpicos de 1968, un corredor de México que se llama John Steele corrió en ese juego olímpico, pero sufrió deslocándose la rodilla, golpeando fuertemente. Y entonces, a pesar de ese dolor tan grande, a pesar de esa tristeza que él ya no podía continuar aparentemente la carrera, él le preguntaron, ¿por qué tú no abandonaste la carrera? ¿Por qué con tu condición, con tu dolor, por qué no abandonaste la carrera? Y él dijo, la respuesta de él me llamó mucho la atención y dijo, mi país no me envió a correr 5,000 millas de carrera. Mi país me envió para terminar la carrera. Amén. No sé si ustedes me atendieron. Él le preguntaron, ¿por qué tú no abandonaste la carrera? Y él dijo, mi país no me envió para correr 5,000 millas. Mi país me envió para terminar la carrera. Para terminar la carrera. Esa historia en esta mañana ilustra el tema que voy a estar desarrollando con ustedes. Y es mi propósito, querida familia, que al salir de este lugar salgamos comprometidos, salgamos con una determinación a terminar la carrera que hemos comenzado. Amén. Porque esa carrera no solo depende cómo tú la iniciaste, depende cómo la terminaste. Amén. Depende cómo la terminaste. Porque esto no ganamos si comenzamos. Si la comenzamos, ganamos si la terminamos. Amén. Ganamos si la terminamos. Por eso, vaya conmigo a nuestra lectura bíblica, a 1 de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 9. La palabra de Dios nos dice así. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme compartícipe de él. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero me llama la atención cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, que dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Así dice Pablo.
Hago eso por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Versículo 24. ¿No saben que una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Lecciones de este versículos. Número 1, la entrega de Pablo al Evangelio. Y número 2, su disciplina y su dominio propio para alcanzar la vida eterna. El miércoles estuve predicando en la UNADECA y hablé mismo de este personaje. Me encanta Pablo. Pablo es mi personaje favorito en la Biblia. Y estuvimos predicando acerca de Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Es poder de Dios. Y entonces, desarrollando ese tema con los hermanos, con los unadecanos, decía que cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y él dice que para salvación, para el que está creyendo, no solo el que está hoy creyendo, sino el que continúa creyendo. El que continúa, ¿qué cosa? Creyendo. Es por eso que la Biblia lo recalca y lo reclama y lo dice, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, Pablo dice en esta mañana, todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Pregunto en esta mañana, ¿cuáles son los frutos del Evangelio? ¿Y cuál es el fruto del Evangelio? Tú en esta mañana, ¿qué es lo que tú esperas en este caminar cristiano? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Esperas como líder de Fran de que él se sienta orgulloso de ti, orgulloso de que tú todos los sábados tú vengas a la iglesia? ¿Qué es lo que tú esperas de este Evangelio? Recordemos este versículo que dije al principio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Allá en Corintios, todos los competidores que corrían, ellos corrían, ¿qué cosa? Por un premio. Pero solo uno lo obtenía. Solo uno lo obtenía. Queridos hermanos, déjenme decirle en esta mañana, otro objetivo o otro propósito por el cual estamos aquí en esta mañana de salvarnos, no hay. No hay. Porque ciertamente estuviésemos en nuestra casa, ahí acostadito con el aire, tranquilos. Pero yo estoy aquí en esta mañana porque yo necesito seguir creyendo, porque ya Cristo Jesús ya me salvó y soy salvo en Él. Amén. Amén. Así que usted no venga, no, que tú no puedas perder el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es salvar, es redimir, es garantizarnos la salvación. Amén, hermanos. Amén. Entonces, le preguntaron a Pablo, ¿por qué tú haces esa ilustración acerca de los corredores? Y le dice Pablo, esos corredores, esos Juegos Olímpicos eran lo más famoso en Corintios. Era lo más famoso en Corintios. Y entonces él hace una analogía, él hace una ilustración. Como todos corren, como todos quieren obtener un premio, como todos quieren obtener una corona, así es la vida, así es el cristianismo. Que todos queremos ser salvos en Cristo Jesús. Amén. Todos queremos ser salvos en Cristo Jesús. Entonces Pablo dijo, sean imitadores de mí como hijos amados. Esta mañana
Pablo, con todas sus persecuciones, con todos los obstáculos, él no abandonó la carrera. Él siguió la carrera. Él siguió porque Dios le tenía reservada una corona de vida. Amén. No abandone la carrera. Ese es el mensaje en esta mañana. No abandone la carrera. Cansado, débilmente, en medio de la tristeza, en medio del dolor, no abandone la carrera. Hebreos dice: el justo por la fe vivirá, pero si retrocede, no le agradará a mi alma. No le agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, encontramos un versículo, lo que nos dice la sierva del Señor en Sermones Selectos, página 173, dice ella: la corona de justicia es para el vencedor. Cada uno de ustedes han de pensar en esto en la mañana y reflexionen en ello. Ahora debo de contemplar la corona. Me llamó la atención la oración de nuestra hermana hoy, que decía que nuestro despertar, nuestro dormir sea en Cristo Jesús. Amén. Que cada mañana podamos traer a nuestra mente, que podamos reflexionar que hay una corona que nos está esperando. Que hay una corona que nos espera en el reino de los cielos. Amén. Y por lo tanto yo tengo que cada día prepararme para recibir esa corona. La historia cuenta que los atletas, para que compitieran en esos Juegos Olímpicos en Corintio, tenían que prepararse en 10 meses. Para que ellos intentaran correr. Así es la vida, así es nuestra vida también cristiana. Cada día necesitamos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo nos preparamos? Orando. ¿Cómo nos preparamos? Que cada miércoles, cada domingo, cada sábado vengamos a la casa de Dios. Sirviendo a los demás, así es. Así nos preparamos para recibir la corona de vida. Oh, qué glorioso será ese día. Qué glorioso será ese día cuando Jesús, Frank, ponga esa corona en su cabeza. Amén. Qué glorioso será ese día cuando tú digas: Señor, aquí estoy, he peleado, como dice Pablo. He peleado la buena batalla. Oh, querida familia, no hay que desanimarnos. No hay que desanimarnos, porque Dios quiere que tú y yo obtengamos la corona de vida. Entonces encontramos una palabra en griego, ekrateia, que significa dominio propio. Me ordeno a mí mismo. Me ordeno a mí mismo. ¿Ustedes han visto los policías? Esta gente tiene una disciplina tan grande. Así necesitamos nosotros ser disciplinados. Necesitamos mantener dominio propio. Porque hay días que usted no quiere leer la Biblia. O solo a mí me pasa. Solo a mí me pasa. ¿Ah? No, A todos nosotros. Hay días arrastrados, tú te caes de rodillas. Así es el caminar, pero arrastrado, aunque cansado. Tirémonos en las manos del Salvador. Amén. Tirémonos a las manos del Salvador. Entonces, deportivo, filósofo, para describir la capacidad de una persona de controlar sus deseos, pasiones, Pablo usa este término en relación con los atletas, quienes deben someterse a un entrenamiento riguroso para obtener la victoria. No es fácil. Ustedes han escuchado que el cristianismo no es fácil.
Ustedes lo han escuchado. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Es fácil o es difícil? Dominio propio. Dominio propio. Hay que negarnos a nosotros mismos. Porque este cuerpo, su principal deseo es hacer ¿qué cosa? El mal. El mal. Lo malo. Pero hay que negarse a nosotros mismos. Entonces la sierva del Señor sigue diciendo: tengo que tratar de alcanzarla. Tengo que correr la carrera por ella. Y esa corona será mía si alcanzo la victoria. Pero si no lo hago, Satanás vence. Y perderé esa corona y otro la obtendrá. Si yo no hago mi ejercicio cristiano, como dice Alejandro Mullón, el estudio de la palabra, dar estudio bíblico, testificando, traer uno para Cristo, si no hago eso, yo pierdo mi corona. Yo todos los días tengo que prepararme, todos los días yo tengo que estar en contacto con mi salvación. Entonces, es como un médico misionero que deja su vida cómoda en la ciudad para ir a una zona rural donde hay gran necesidad. Trabaja largas horas sin quejarse, atendiendo a enfermos, enseñando hábitos de salud, predicando el evangelio. A pesar de las dificultades, nunca tiene que rendirse, nunca se rindió, porque sabe que su propósito es más grande que su comodidad. Hoy en día encontramos a unos cristianos, yo creo que no están acá, yo creo que se quedaron en Honduras, creo yo, que esos cristianos, que son cómodos, que solo quieren ir a la iglesia a sentarse y se van. Y no hay compromiso. No hay compromiso. Dios quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Amén, hermano. Amén. Nos comprometamos con Él. Porque Él pudiese dar esa misión a los ángeles, pero Él te la dio a ti y a mí para que nosotros la cumplamos. La cumplamos. Él quiere que tú y yo la cumplamos. Estos juegos habían comenzado en el año 581 antes de Jesucristo y eran dedicados a Poseidón, el dios del agua. El apóstol emplea figuras muy conocidas para que los corintios entendieran la vida cristiana, para que ellos supiesen que esta vida hay que correr acerca de ella. Entonces, encontramos aplicaciones sumamente importantes para nuestra vida. Número 1, Dios nos llama, como dije al principio, a comprometernos completamente con el evangelio. Dios nos llama a comprometernos. Número 2, nuestra vida cristiana debe caracterizarse por la perseverancia y la dedicación sin importar las dificultades. Hay que perseverar, no hay que soltar la toalla, no hay que desanimarse. Aunque tú te desanimes, siga adelante hasta obtener la vida eterna. No debemos correr sin propósito. No debemos de correr sin propósito. El objetivo es alcanzar la vida eterna. Es por eso que hice la pregunta al principio. ¿Cuál es el fruto que tú esperas del evangelio? ¿Cómo tú vas a correr esta vida sin conocer el propósito por el cual tú estás en él? Oliver aquí está con ustedes porque tiene un propósito. Y el propósito es graduarse.
Y estoy en Costa Rica preparándome porque mi propósito es prepararme y graduarme. Soy adventista del séptimo día porque mi propósito es alcanzar la vida eterna en Cristo. Amén. Entonces hay que correr con propósito. Cuando tú no corres con propósito, en cualquier callejón tú te metes. Porque tú no tienes, ¿qué cosa? Propósito. Pero cuando tú tienes el propósito claro, aunque hayan baches, hayan dificultades, tú vas a llegar a ese propósito. Y Dios quiere que lleguemos. Dios quiere que lleguemos a ese propósito. Número 2, la disciplina y el dominio propio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 26 al 27. Así que yo, dice Pablo, corro como quien no tiene meta. No lucho, una vez más, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Dice Pablo, así que yo no corro, gente, como quien no tiene propósito. Yo no lucho, no golpeo al aire como aquel que no tiene propósito. Yo golpeo mi propio cuerpo y lo domino. Y qué difícil es. Qué difícil es. La expresión se disciplina se traduce en griego en diferentes maneras. Uno de esos conceptos de disciplina lo encontramos en Gálatas 5:23. Vaya conmigo a Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. ¿Qué dice? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, ¿qué cosa? No hay ley. ¿Qué es lo que tiene que tener un corredor cristiano? Tiene que tener, ¿qué cosa? Mansedumbre, templanza, ser claro en el propósito que quiere tener en su vida. Eso es. Y sobre esas cosas, gente, no hay ley. Pero mire lo que dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Y también ¿Ah, sí? el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. No sé si esta es otra versión. Sí. Ujú. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. ¿Según qué cosa? El reglamento. El reglamento. Y pregunto, ¿la vida cristiana tiene reglamento? Claro. Amén. Amén. Ese atleta en Corintios, si no practicaba 10 meses, y ellos tenían que hacer un juramento que habían practicado 10 meses. Habían comido bien, habían mantenido su cuerpo y hacían ese juramento. Esta vida cristiana también, desde que nosotros decimos, yo acepto bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hicimos ese juramento de permanecer en Cristo Jesús. Hicimos ese juramento. Así que Dios desea que podamos ser disciplinados. Dios desea que nosotros seamos para correr, como dice la versión de Frank, con un reglamento en nuestra vida. Con los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos. Porque es un cerco
que nos protege Amén. para no caer. Amén. Es un cerco que nos protege para no soltar la toalla. Entonces, desde luego, el apóstol sigue con su ilustración de los atletas griegos al enfatizar con su uso el pronombre. Ellos luchan, ellos corren. Pero más allá de esos atletas hay una diferencia con los atletas cristianos. ¿Y cuál es la diferencia con los atletas griegos comunes con los atletas cristianos? Que los atletas comunes, solo uno obtiene el premio. Pero aquí, con los atletas cristianos, todos obtendremos el galardón. Amén. Si permanecemos en Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios. Oh, en esta linda mañana, Dios quiere que cada uno de nosotros obtengamos ese galardón. Entonces, encontramos también una palabra sumamente importante: dulos. Quedo, mi cuerpo lo someto bajo certidumbre como esclavo para lograr el propósito que Dios quiere en mi vida. Amén. Hay que ponerlo en esclavitud, en certidumbre, y ser verdaderamente esclavo para la gloria de Dios. Amén. Ay, querida familia, también cambia la figura ahora Pablo al decir en el versículo 26 y 25. Vayan conmigo al versículo 25, ahí mismo en 1 de Corintios. Todo aquel que lucha, de todo, ¿qué cosa? Se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible. Corruptible, así es. Una corona corruptible. Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros. Una incorruptible. Yo digo, alabado sea Dios. Amén. Una corona incorruptible. Eso nos dice Pablo. Sus golpes como boxeador son bien dirigidos, no pierde energía. Pero encontramos una cita importante de la sierva del Señor que me llamó la atención acerca de esto. Que nos dice, en el libro, aquí está. Al referirse a estas carreras como figura de lucha cristiana, Pablo recalcó la preparación necesaria para el éxito de los contendientes en la carrera. La disciplina preliminar, el régimen alimenticio, la necesidad de temperancia. Necesitamos prepararnos con nuestra alimentación. La semana pasada estuve hablando con un tío y él me decía, muchos están muriendo porque comen esto, comen aquello, comen sí. Y le digo yo, claro que sí, que hay personas hoy en día que están cavando sus tumbas con su propia lengua, con sus propios dientes. Cristianos, lo más hasta adventistas, con sus propios dientes. ¿Pero qué? Para obtener, para terminar esa carrera, no solo tenemos que prepararnos espiritualmente, también con nuestra alimentación. Con nuestra alimentación. Y dice, y todo aquel que lucha, declaró, de todo se abstiene.
Los corredores renunciaban a toda complacencia que tendría que debilitar las facultades físicas y mediante severa, continua disciplina. Desarrollaban la fuerza y resistencia en sus músculos para que cuando llegase el día del torneo pudieran exigir el mayor rendimiento a sus facultades. Es que tantas cosas. Anteayer estuvimos hablando ahí con los compañeros y que decía uno, yo tengo miedo en estos últimos tiempos cuando venga la ley dominical, venga la marca de la bestia, venga todas estas cosas. Porque tengo miedo, decía él. Y le digo, ¿y por qué tienes miedo? Y me dice, tengo miedo porque en ese tiempo se van a saber quiénes son realmente los verdaderos cristianos. Entonces, yo le decía, no hay que temer. A pesar de las dificultades, no hay que temer. La sierva del Señor dice, a menos si olvidamos cómo Dios nos dirigió en el pasado. A menos si olvidamos eso. Pero si mantenemos que Dios está con nosotros, llegaremos a la meta final. Amén. Amén. Llegaremos a la meta final. ¿Cuánto más importante que es el cristiano, cuyos intereses están en juego, sujete sus apetitos y pasiones a la razón, a la voluntad de Dios? Nunca debe permitir que su atención sea distraída por las diversiones, los lujos o las comodidades. Cuando nos distraemos en esas cosas, perdemos la carrera. Nos desviamos de la carrera. Amén. Nos desviamos de la carrera por los lujos, por las diversiones, por la comodidad. Nos desviamos de la carrera. Todos sus hábitos y pasiones deben estar bajo la estricta disciplina. La razón ilumina por la enseñanza de la palabra de Dios y guiada por su espíritu. Debe conservar la rienda del dominio propio. Y nos cuesta eso de dominio propio. El famoso atleta Derek, ustedes han escuchado esa historia. Corredor británico, participó de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. A los 400 metros planos, durante la carrera sufrió una grave lesión en su tendón y cayó al suelo con intenso dolor. En lugar de quedarse allí, se levantó cojeando e intentó terminar la carrera. Su padre, ¿recuerdan esa historia? Su padre, al ver el esfuerzo, corrió desde las gradas y lo ayudó a cruzar la meta. Así como el padre de este muchacho de Derek bajó la grada para ayudarlo a terminar la carrera, Jesús cada día nos extiende la mano para ayudarnos, para que podamos terminar la carrera. Y Él nos dice, en este mundo tendré, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Y agarrados de Él, querida familia, agarrados de Él, vamos a vencer. Aunque cojeando, aunque con dolor, aunque llorando, aunque desanimando, sigamos hasta obtener la salvación. El salmista dice, hubiera yo desmayado, pero seguí creyendo para obtener y ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Siga creyendo, siga manteniéndose en la carrera, siga aumentando tu fuerza, porque Dios es fiel, que Él promete darnos la victoria.
Debemos vivir con disciplina, claro, en una relación con Dios, cultivando buenos hábitos. El estudio de la Biblia, la oración, la testificación. El dominio propio es fundamental para vencer las tentaciones y no desviarnos del propósito de Dios. La perseverancia en la vida cristiana es clave y el objetivo no solo para comenzar, sino para terminar. Perseverar, perseverar, perseverar en Cristo Jesús. En esta mañana yo quiero terminar diciendo que Pablo fue alguien que con su ejemplo nos ha enseñado que la perseverancia es importante en este caminar. Hay una corona que nos espera. Poquitos, pero hay que perseverar. Solos, hay que perseverar. Hay que perseverar. Por eso pregunto en esta mañana, ¿quiénes desean seguir el ejemplo de Pablo en su entrega al Evangelio? Amén. Amén. ¿Quiénes desean disciplinarse más en su vida cristiana y no correr en vano? Amén. Amén. ¿Quiénes desean terminar fieles la carrera de la fe y recibir la corona incorruptible? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor pueda bendecirnos. Que el Señor pueda aumentar esa fuerza. Que aunque tú ya no quieres caminar, que aunque tú ya no quieres avanzar, cuando tú te sientes ya que ya estás caído, que Dios te pueda fortalecer. Amén. Que Dios pueda llenarte de valentía. Porque Él dice que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Sí, amén. Hay poder en Cristo Jesús Amén. para fortalecernos. No hay que desanimarse. No hay que llenarnos de miedo. Hay una corona que nos espera. Hay una corona que nos espera. Y será grandioso ese día cuando cada Dios Jesús nos llame por nuestro nombre para ponernos esa corona incorruptible. Amén. Gloria a Por Dios. eso, siga, resiste y corra con el propósito de obtener la vida eterna. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.